para entender el Evangelio de Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Te agradecemos por este privilegio que nos da de estar nuevamente delante de tu presencia, congregados, como tu palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca, que tu venida se acerca. Oh Dios mío, háblanos en esta mañana con tu palabra, edifícanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo y guíanos a toda verdad, conforme lo ha prometido en tu palabra, oh Dios. Disponga nuestros corazones, nuestros oídos para ser edificados con tu palabra bendita y gloriosa. Bendiga a todos mis hermanos aquí hoy congregados, como los que nos seguirán por el internet. Oramos para que tú edifiques sus vidas y les fortalezca con tu gracia, con tu amor y con tu misericordia. Oh Padre, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, en esta mañana estaremos considerando 4 verdades que debemos entender para poder conocer y creer el Evangelio para salvación. 4 verdades que necesitamos entender, conocer para creer y para, en este caso, conocer el Evangelio para salvación. Hemos estado considerando en las últimas enseñanzas acerca de lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento, y consideramos que la regeneración es un milagro de Dios, es una obra sobrenatural, y que todo ser humano está en la necesidad de ser regenerado debido a que ha nacido muerto en delitos y pecados. Necesita la regeneración. Jesús dijo a Nicodemo, es necesario que nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar en el reino de Dios, de modo que es una necesidad. Pero también estuvimos considerando, mis hermanos, que Dios utiliza la palabra, su palabra y la predicación del Evangelio como el instrumento y el medio, guiado por el poder del Espíritu Santo, para producir el nuevo nacimiento, para regenerar al hombre, para darle vida espiritual, para resucitarlo de los muertos, para implantar en el hombre una nueva naturaleza que ame a Dios, que adore a Dios y aborrezca el pecado y ame la justicia. De modo que estuvimos considerando que Dios utiliza su palabra y específicamente el Evangelio, la predicación del Evangelio, para producir el nuevo nacimiento, la regeneración, para dar fe, para dar salvación en Cristo Jesús. De modo que consideramos la importancia de la predicación del Evangelio. Y debido a que hemos considerado la importancia de la predicación del Evangelio, mis hermanos, es necesario que echemos un vistazo a lo que es el Evangelio. Y en esta mañana, considerando estas 4 verdades, para que podamos entender y conocer y querer el Evangelio, es necesario que veamos estas 4 verdades que nos van a ayudar para poder terminar entendiendo y creyendo al Evangelio, a las buenas noticias acerca de Cristo para nuestra salvación. Y estas 4 verdades son las siguientes. En primer lugar, consideraremos el carácter de Dios. En segundo lugar, vamos a considerar el pecado del género humano. En tercer lugar, Jesucristo el Salvador. Y en cuarto lugar, la respuesta del hombre pecador. Entonces, el carácter de Dios, el pecado del género humano, Jesucristo el Salvador, y en cuarto lugar, la respuesta del hombre pecador. Y esto es un panorama de toda la Escritura, llevándoles en esta mañana para que podamos entender estas 4 verdades. Se necesitan entender estas 4 verdades para poder entender el Evangelio, para poder entender por qué Cristo Jesús vino al mundo, la necesidad de este Salvador, y que claramente veamos cuál debe ser nuestra respuesta. Así que, mis hermanos, veamos en primer lugar el carácter de Dios. Y vamos a considerar 3 verdades o 3 atributos acerca del carácter de Dios. Y un atributo de ellos es la santidad de Dios, otro atributo de ellos será la justicia de Dios, y un tercer atributo es la ira de Dios. La santidad de Dios, que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es un Dios de ira. Así que, mis amados, veamos en primer lugar la santidad de Dios. Dios es un Dios ¿qué? Dios es un Dios santo. ¿Y qué significa eso de que Dios es un Dios santo? Mis hermanos, en primer lugar, eso significa que Dios es un ser totalmente distinto a nosotros. La palabra santos tiene
que ver con apartado, es apartado. De modo que este primer significado nos muestra a Dios como un ser único, como un ser especial, y nadie es como Él. Nada se compara a Dios. Dios es santo, Él es apartado, Él es único y no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Moisés y María en el cántico de Éxodo capítulo 15, versículo 11, dijo de la siguiente manera: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Pues el cántico que Moisés y María cantaron después que Dios libertó al pueblo de la esclavitud de Egipto y destruyó a Faraón, a su ejército allí en el Mar Rojo. Ellos dijeron: no hay nadie como Jehová. No hay nadie como Jehová entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico en santidad y terrible en hazañas, hacedor de prodigios? De modo que eso nos muestra que Dios es santo, único, no hay nadie como Él. Pero Dios no solamente es santo, único, sino que la palabra santidad también en Dios significa que en el Señor, que en el Dios trino no hay maldad. No hay maldad en Él. Dios es apartado de todo pecado. Él es puro moralmente. Él no miente. En Él no existe absolutamente nada pecaminoso. Nada de aquello que conocemos y podemos por las escrituras mismas confirmar como pecaminoso. Esto jamás lo encontramos en Dios. Él es puro. En Él no hay pecado. En Él no hay maldad. Él es perfecto. Habacuc capítulo 1 versículo 13, se lo leo, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y Job escribía, en Job 34 versículo 10, Job describía de la siguiente manera: por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Estas son las palabras de Eliú. De modo que esa es la confirmación que encontramos en las Escrituras. Dios es santo, es único, es santo porque en Él no hay pecado, porque en Él no hay maldad. Es santo Dios. Pero mis amados hermanos, Dios no es solamente santo, Dios es justo. Dios es justo. ¿Y qué significa esto de que Dios es justo? Bueno, cuando hablamos de una persona aquí terrenalmente y decimos que es una persona justa, es porque se somete a todas las reglas que ha establecido aquí la autoridad terrenal. Podemos decir de una persona justa aquella que se somete a todas las reglas aquí terrenales, las cumple al pie de la letra, ¿verdad? Ahora, en Dios, el hecho de que Dios es justo significa que Dios siempre va a actuar de acuerdo a su naturaleza. Dios siempre va a actuar de acuerdo a lo que Él es. Si Dios es un Dios que ama la verdad y es un Dios veraz, como es un atributo de Dios, esto quiere decir que Dios siempre va a actuar de acuerdo a esa verdad. Es decir, en Dios jamás habrá mentira. Porque la justicia en Dios le lleva a que Él siempre actúe de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su naturaleza. Así que cuando la Escritura nos muestra a Dios como justo, es porque Él siempre actuará de acuerdo a su naturaleza. Pero no solamente Dios actuará de acuerdo a su naturaleza, sino que Dios también va a juzgar todo aquello que no se conforme a su naturaleza. Dios va a juzgar en sus criaturas, en su creación, todo lo que haya opuesto a Él, todo lo que se oponga a su santidad, a su verdad, a su carácter, a su naturaleza. Y este punto de la justicia de Dios significa que Dios debe actuar contra todo lo que se oponga a su carácter. No puede tolerar absolutamente nada que no se conforme a su carácter, a su naturaleza divina. De modo que Dios nunca hará nada que no sea conforme a su naturaleza, y Dios no tolera nada en el mundo, nada en su creación que claramente no se conforme a su naturaleza.
De modo que si hay algo que se opone a su naturaleza, su justicia o la justicia en Dios le lleva a que Él tenga que actuar con justicia y castigar al pecado, y castigar el pecado, porque Dios es santo y odia y aborrece el pecado. De modo, mis hermanos, en el Salmo número 7, versículo 11, dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado a sí mismo, ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. De modo que Dios es un juez ¿qué? Justo. Si pensamos en un criminal, una persona que ha abusado, ha cometido homicidio, ha estafado a multitud de personas, te ha afectado a ti. Y si llevamos a esta persona ante un juez aquí terrenal, y este juez simplemente le dice a aquel acusado: yo lo declaro a usted inocente, puede irse para su casa, no hay ningún problema. ¿Qué diríamos de aquel juez? ¿Que es un juez justo o que es un juez injusto? Bien, ¿por qué decimos que es un juez injusto? Porque Él no castigó a este criminal de acuerdo a lo que Él ¿qué? Merecía. Él debía castigar, debía dar el pago a este criminal, ¿verdad? De modo que si hablamos de que Dios es justo, mis hermanos, esto significa que Dios siempre debe actuar con justicia y debe castigar al pecador, el pecado del hombre. En el Salmo número 9, versículo 7, dice de la siguiente manera: pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, Él juzgará al mundo ¿con qué? Con justicia, y a los pueblos con rectitud. Dios va a juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Pero Dios no solamente es santo, puro, sin pecado. Dios no solamente es justo, que actúa siempre de acuerdo a su naturaleza y juzga todo aquello que no se conforma a su naturaleza, sino que Dios también es un Dios de ira. Ese es el tercer atributo. Dios es un Dios de ira. ¿Y qué significa eso de que Dios es un Dios de ira? Eso significa, mis hermanos, que Dios tiene un eterno aborrecimiento de toda injusticia. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, de todo aquello que no se conforma a su naturaleza, de todo aquello que no se conforma a su carácter. Es la santidad de Dios puesta en acción. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan en el pecado, en el mal. Es el odio de Dios contra el pecado. Es el odio de Dios contra toda injusticia. Es el odio justo de Dios. Romanos 1:18 dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la ¿qué? La verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo, o se manifiesta desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, ¿Dios se complace del pecado, de la injusticia? No, ¿verdad? La ira de Dios se revela. La ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia de los hombres, contra toda impiedad, contra todo acto que va en contra de Dios, de su carácter, de su santidad, de su ley, que refleja la santidad de Dios. La ira de Dios se enciende y hay mucha evidencia acerca de la ira de Dios, ¿verdad? Ustedes pueden ver las destrucciones que vemos en el Antiguo Testamento, los juicios de Dios, y no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. La ira de Dios, el hombre peca y la ira de Dios es despertada, porque es un ataque directo contra su naturaleza, su santidad. De modo que Dios es un Dios santo, justo, y es un Dios de ira, odia el pecado, aborrece el pecado. En el Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo, ya lo leíamos, y Dios está airado contra el impío todos los que todos los días. Dios está airado, la ira de Dios está contra el impío, sobre el impío. Y
cuando la ira de Dios está sobre el impío, es decir que él merece recibir juicio y castigo. Así que la ira de Dios es su reacción a la indignación que él siente hacia el pecado. La pregunta que debemos hacernos es, ¿también tú y yo sentimos esa misma indignación contra el pecado, así como Dios la siente? Debemos airarnos contra el pecado, así como Dios se indigna y juzga debido a su santa ira también. Así que mis amados hermanos, debemos saber muy bien que Dios es un Dios santo, es único, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad. Dios es justo, siempre va a actuar de acuerdo a su naturaleza. Y esto le lleva a que Él tenga que juzgar y castigue todo aquello que no se conforma a su naturaleza. Y esto juzgando el pecado de sus criaturas. Pero Dios también es un Dios de ira. Se aira contra el pecado, claramente contra el pecador. Lo leíamos. Dios está airado contra el impío todos los días. Porque Él es justo, porque Él es santo. ¿Sabes? Si Dios no fuese santo, si Dios no fuese justo, si Dios no fuese un Dios de ira, no habría ningún problema con el pecado, ¿verdad? No habría ningún problema. Porque simplemente esa persona no va a hacer nada, ¿verdad? Si no hubiese ningún problema. No hubiese ningún problema al hacer cosas pecaminosas, ¿verdad? Si la justicia terrenal claramente no actúa de acuerdo a la justicia, todo crimen que se ha llevado allí simplemente no va a ser castigado. Entonces, ¿qué va a hacer el pecador? Va a decir, no hay problema, puedo seguir, no hay problema porque se tolera el mal. El juez le gusta el asesinato, está de acuerdo con ello, no hay ningún problema. De modo que si Dios es santo y justo y un Dios de ira, el pecador está en problemas. Porque Él es santo, Él es justo, Él es Dios de ira. Y Él actuará contra el pecado y contra el pecador. Y eso nos lleva a la segunda verdad, mis amados hermanos. Hemos visto el carácter de Dios en sus tres atributos: Dios santo, Dios justo, Dios de ira. Y en segundo lugar veamos el pecado del género humano. ¿Qué ha pasado con el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre? Acuérdense bien, ¿contra quién y de quién estamos hablando? Mejor. El hombre, el pecado del género humano. Y vamos a ver en primer lugar, el hombre es un transgresor de la ley del Dios justo y santo. El hombre es un transgresor de la ley del Dios santo y justo, el Dios de ira. El hombre ha transgredido su ley. Lean conmigo Romanos capítulo 5, versículo 12. Busca Romanos capítulo 5, versículo 12. Y allí Dios, por medio del apóstol Pablo, nos lleva al antiguo, a la creación, al principio, después de la creación, cuando el hombre peca contra Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este es Adán. Dios dio un mandamiento al hombre en el huerto allí en Edén. Pero el hombre, ¿qué hizo? El hombre quebrantó el mandamiento de Dios. El hombre transgredió la ley. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Y al hombre transgredir la ley mostró rebelión y oposición. ¿A quién? Ante aquel Dios santo y justo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que entró la muerte, vino juicio. Dios dijo: el día que comieres, el día que desobedecieres, van a morir. Y es el juicio de Dios. Ahora dice a continuación: así la muerte pasó ¿a qué? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mis hermanos, Adán fue el representante de toda la raza humana. Y este se rebela contra Dios, quebrantando su ley. Y al mismo tiempo el pecado y las consecuencias de esta rebelión traspasaron ¿a qué? A todos los hombres, a toda la raza humana. En pocas palabras, toda la raza humana ha pecado contra Dios, ha quebrantado la ley de Dios, vive en contra de Dios. Y eso quiere decir que el hombre está en problemas, porque ha pecado, ha quebrantado la ley del Dios santo, del Dios justo.
del Dios de ira, del Dios que odia el pecado, del Dios que odia todo aquello que se opone a su carácter, a su naturaleza. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es un transgresor, todo ser humano es un transgresor de la ley del Dios santo y justo. Todos están bajo pecado. Es lo que Pablo dice en Romanos, desde el 1 hasta el 3. Todos se han pecado contra Dios. Todos se han rebelado contra Dios. Es decir, todo el género humano cayó en desobediencia, en pecado, en oposición al Dios santo y justo. En segundo lugar, el hombre es un corrupto y depravado y esclavo del pecado. Así se convirtió el hombre después que el pecado entró al mundo. Vayan conmigo a Romanos 3, versículo número 9. Y vean lo que dice este pasaje, donde nos muestra la radiografía de la raza humana. ¿Qué le ha pasado a la raza humana? Y dice este pasaje: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? El contexto es: ¿somos mejores que los judíos? Perdón, que los gentiles o los judíos. Pablo está diciendo acá: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que los gentiles? Dice a continuación: en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a ¿qué? Y a gentiles, que todos están ¿cómo? Todos están. El mundo se puede dividir así, judíos y gentiles, en ese momento cuando Pablo estaba hablando. Y Pablo está diciendo: y todos están ¿qué? Todos están bajo pecado, bajo desobediencia. Todos han pecado contra Dios justo y santo. Y claramente por eso la ira de Dios se ha revelado, como Pablo lo dice en el capítulo 1. Ahora, vean lo que dice el versículo a continuación. Verso 10. No hay justo ni aun qué, ni aun uno. No hay ninguna persona justa que actúe de acuerdo a la naturaleza de Dios. No hay justo ni aun uno. Dice a continuación: no hay quien entienda. Lo leíamos en cuanto al nacimiento. El hombre, antes de ser regenerado, está muerto espiritualmente, no puede entender lo que es de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, no las puede entender. Así está la vida del hombre. No hay quien entienda, no hay quien busque a quién, no hay quien busque a Dios. Esa es la corrupción, la depravación del hombre. Todos se desviaron, se han corrompido, son inútiles. No hay quien haga lo bueno, versículo 12. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su ¿qué? Su garganta. Sepulcro, solo sale corrupción. Eso muestra la corrupción del género humano. Con su lengua que engañan. La mentira es claramente algo que se opone al carácter de Dios, que es veraz. Y dice a continuación: veneno de áspida y debajo de sus labios. Su boca está llena de ¿qué? De maldición y de amargura. Son homicidas, o sus pies corren a derramar sangre. Sus pies apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Eso quiere decir que solamente dejan ruina y miseria por donde pasan. Y dice: no conocieron ¿qué? Camino de ¿qué? De paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la condición de la raza humana. Se ha apartado de Dios, se ha rebelado, ha quebrantado su ley. Se ha corrompido. Se ha corrompido. Hay un comentario que quiero leerles. Y dice de la siguiente manera: desde su concepción el hombre carece totalmente de bien espiritual delante de Dios, en todo aspecto de su ser. Y es completamente incapaz de liberarse de su esclavitud al pecado. Todo ser humano muestra su corrupción de naturaleza en que a lo largo de su vida solamente comete pecados, aumentando para sí la ira de Dios para el día de la ira. Ese comentario por un pastor llamado Josías Grauman, el cual muestra la condición pecaminosa del hombre. Muestra la corrupción en que en su vida solamente comete pecados, solamente vive quebrantando la ley de Dios y aumentando sobre sí la ira ¿de quién? Del Dios justo y santo. David dice en el Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado ¿qué?
me concibió mi madre. En 1 Juan 3:8 dice Juan allí, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. De modo que el hombre en su pecado, en su naturaleza pecaminosa, es un esclavo del diablo. Imita no a Dios, sino a Satanás. Jesús, hablando a los judíos, les dijo: vuestro padre es el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis ¿qué? Hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no permaneció en la verdad, y claramente ellos estaban siguiendo los mismos pasos. De modo, mis amados hermanos, que el hombre ha transgredido la ley de Dios. El hombre es un transgresor de la ley de Dios. El hombre es un depravado, un corrupto y claramente un esclavo de Satanás. Y el hombre está bajo la ira de Dios. El hombre, por haber pecado contra Dios, está bajo la ira de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3, vayan conmigo allí. Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3. Y vean cómo Pablo describe su condición antes de haber sido salvo. Y es la condición de todo ser humano en su primer nacimiento. Y vean lo que dice acá. Después de haber dicho: Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es, que vivíamos de acuerdo conforme a Satanás y sus deseos. Verso a continuación: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y la palabra aquí, los hijos de ira, en otra versión dice de la siguiente manera: como los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Entonces el ser humano, por su pecado, es objeto de la ira ¿de quién? De Dios. Es merecedor de recibir toda la ira ¿de quién? De Dios. Y no es de esperar que esto acontezca, porque estamos hablando de que la transgresión y el pecado es ¿contra quién? Contra un Dios que es injusto, contra un Dios que es corrupto, contra un Dios que no le indigna el pecado. No, estamos hablando que el pecado es contra un Dios que es santo, puro, sin maldad, y que actúa de acuerdo a su naturaleza justa, y que eso le lleva a que Él juzgue a sus criaturas, y que Él es un Dios de ira, que se indigna y aborrece y odia el pecado. Estamos hablando que el pecado es claramente contra Él. De modo que no es de esperar que la ira de Dios esté sobre el pecador y que merezca el castigo de Dios por causa de sus rebeliones. Romanos 6:23, todos lo sabemos, porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué merece? ¿Cuál debe ser la paga del pecado? ¿Cómo Dios, que es justo, debe pagar al hombre pecador? Con la muerte. Demanda la muerte. La justicia de Dios demanda la muerte. Así como cuando una persona es llevada ante la autoridad y se muestran los crímenes y le dice: bueno, su pena, la ley demanda que su pena deben ser 5 o 10 años. La pena que demanda la justicia de Dios por nuestro pecado es la muerte. Muerte espiritual, lo que aconteció en Edén, pérdida de la comunión con Dios. Muerte física, morir, ese cuerpo mortal. Polvo eres, al polvo volverás, ¿verdad? Y muerte eterna, es la muerte segunda en el infierno. De modo que esto es lo que está bajo, lo que está sobre el pecador, sobre el género humano que ha pecado contra Dios. La justa ira de Dios, merecemos la muerte. La justicia y la santidad de Dios demanda nuestra muerte. Nuestra muerte. Demanda la muerte. Si Dios no castiga el pecado, entonces Dios dejará de ser justo. Dios dejará de ser santo. Entonces a Dios se le llamaría injusto, porque no hizo justicia
porque no actuó de acuerdo a su naturaleza, porque dejó libre al criminal que debía recibir la condena. De modo, mis amados hermanos, que para Dios perdonar al hombre no es sencillo. No puede Dios simplemente decir, yo le perdono sus pecados y ya no pasa nada. No, Dios debe juzgar y condenar el pecado y el pecador. Dios debe cumplir su justicia. Dios debe derramar su ira sobre el pecador. Dios debe cobrarse lo que el pecador debe y merece. Porque si Dios no lo hace, entonces Dios estaría actuando en contra de su naturaleza, estaría consintiendo algo que se opone a su naturaleza, estaría siendo injusto al no corregir el pecado. Y es aquí donde vemos la tensión. ¿Cómo Dios puede perdonar al pecador entonces? ¿Cómo Dios puede perdonar y salvar al hombre de la condenación que merece, como hemos estado considerando, por haber transgredido la ley de Dios y haberse corrompido? ¿Cómo puede Dios entonces perdonar al pecador y al mismo tiempo Dios poder seguir siendo un Dios santo, un Dios justo y satisfacer su justa ira contra el pecado, contra el pecador? Y eso nos lleva a la tercera verdad que debemos considerar, y esta es la buena noticia del Evangelio. El hombre está en problemas. Tú y yo, por nuestros pecados, merecemos la justa ira de Dios, la muerte. Las tres clases de muerte: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna en el lago de fuego por la eternidad, porque hemos pecado contra un Dios santo, justo, y también es eterno. Pero aquí donde aparece en escena las buenas noticias, y es que para poder entender las buenas noticias necesitamos primeramente saber las malas noticias. Las malas noticias es que el hombre ha pecado contra un Dios santo, justo, lleno de indignación justa. El hombre está en un gran problema, merece la ira de Dios. Pero la buena noticia es que Jesucristo es el Salvador. Y cuando coloco la palabra el Salvador, es un artículo que nos muestra que es el único, no hay más. Y presten atención a eso. Pensemos que escuchamos la siguiente noticia: un avión va de Bucaramanga a Bogotá y este avión se accidentó de camino. ¿Es una buena noticia o una mala noticia? Un accidente. El avión se desplomó. Eso es claramente una mala noticia, ¿verdad? Pero viene otra parte de la noticia, y es: pero ninguna persona resultó herida, ninguna persona murió. Eso es una ¿qué? Una buena noticia, ¿verdad? Porque siempre cuando hay accidentes, siempre muertos, probablemente muertos. Pero hay una buena noticia, y es que ninguna persona falleció, ningún herido, no hay ningún herido. Qué buena noticia. Que le digan, su hijo tuvo un grave accidente de tránsito. Qué mala noticia, ¿verdad? Pero que le digan, pero no tiene ninguna herida, está fuera de peligro. De seguro que ese padre, esa madre o ese familiar va a poder respirar tranquilo, ¿verdad? Porque una mala noticia, pero también aparece una buena noticia que confortó. Mis amados hermanos, hemos visto hasta acá la mala noticia. El hombre ha pecado contra Dios, contra un Dios santo, contra un Dios justo, y esa justa ira de Dios está sobre él. Merece la muerte por su pecado, y Dios debe castigar el pecado para poder seguir siendo justo. Pero bien, mis hermanos, la buena noticia es que claramente Dios ha actuado, a pesar de que el hombre es un pecador. Dios ha actuado en su amor y su misericordia, que también son otros atributos de Dios. Dios ha actuado para salvar al pecador, para salvar a pecadores. Dios ha actuado ante la terrible condición del ser humano, ha actuado en amor y misericordia para salvar a los hombres. Pero quiero aclararle lo siguiente: el hecho de que Dios es santo, el hecho de que Dios sea amor y sea misericordia y gracia, eso no significa que Dios, por mostrar amor y misericordia, ignore su justicia e ignore su santidad. Dios tiene muchos atributos y siempre
hay un equilibrio en todos sus atributos. Es decir, que nunca por amor debe quebrantarse su justicia o su santidad, o Dios tolerará el pecado. No. Dios actúa de acuerdo a su naturaleza perfecta. De modo que Dios ha actuado en su amor y misericordia ante la lamentable condición del género humano, ante la lamentable condición de todo ser humano, mis amados hermanos, y el medio por el cual Dios ha actuado para salvar al pecador es a través de la persona de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo y su obra. El Evangelio son las buenas noticias acerca de Cristo y ¿qué? Y su obra. Que Cristo es el Salvador. Y vamos a ver tres verdades en cuanto a la persona y obra de Cristo. En primer lugar, acerca de la persona de Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En primer lugar, Jesús es una persona con dos naturalezas, divina y humana. Las razones por las cuales claramente podemos entender y darnos cuenta de esta realidad es porque acontecieron muchas cosas que demuestran que Jesús no fue solamente un hombre, sino Dios encarnado. Dios hecho hombre. Lo leíamos al comienzo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y después dice que el verbo se hizo carne, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se humanó. Y acontecieron muchas cosas que claramente demuestran que el nacimiento de Cristo, y que claramente la persona de Cristo tiene dos naturalezas. Una de esas razones es que el nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles. Eso claramente nos muestra algo especial. Yo sé que en nuestro nacimiento no vino un ángel a nuestros padres a decirle: oye, van a ser David, deben colocar este nombre. Pero sí aconteció en el nacimiento, en la concepción, antes de la concepción. El nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles. También la concepción de Jesús fue milagrosa, sobrenatural, realizada ¿por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Mateo 1, ya lo estudiábamos anteriormente. Se halló que había concebido María del Espíritu Santo antes de conocer varón. De modo que eso nos muestra acerca de quién es este Salvador, el Salvador. También la divinidad de Cristo es manifestada por medio de que a Él se le llama el Verbo de Dios, lo que leíamos esta mañana. Aquel Verbo de Dios que existía antes de que el mundo fuera, según Juan capítulo 1, versículo 1, que ya lo leíamos. El que existía antes de que el mundo fuera. Eso nos muestra la preexistencia de Cristo y nos muestra la eternidad de ¿quién? De Cristo. Jesús dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que ¿qué? Que tuve contigo antes de que el mundo ¿qué? Antes de que el mundo fuese. Y también Jesús es llamado el Hijo de Dios. ¿Recuerdan qué significa eso del Hijo de Dios? Lo estudiábamos un día. El Hijo de Dios significa igual a Dios. Cuando Jesús dijo a los judíos: yo y el Padre uno somos, yo soy Hijo de Dios, ellos que dijeron: ha blasfemado. Porque ellos entendían que claramente al decir el Hijo de Dios estaba diciendo igual a Dios. Y eso claramente nos demuestra que Jesús no fue solamente un hombre, un maestro, no como Nicodemo que dijo: sabemos que es un maestro enviado por Dios. No fue solamente un maestro, no fue solamente un hombre, no, Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad encarnada, se hizo hombre, Filipenses capítulo 2, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomó carne, se hizo siervo y habitó entre nosotros, como dijo Juan, y vimos su gloria. Ese es Jesús, es la persona de Cristo, con sus naturalezas, divina, pero también humana. Jesús recibió una naturaleza humana, pero sin pecado, y se convirtió en el Dios hombre para venir a ser el Salvador. De modo que
una primera evidencia de la persona de Cristo o confirmación de lo que Él es que Él es una persona con dos naturalezas. Y la pregunta es, ¿por qué fue necesario que el Salvador fuera Dios y al mismo tiempo un ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué no podía otra persona hacerlo o algún ángel? Porque, mis hermanos, solamente aquel que tenga naturaleza humana y divina es aquel que puede ser nuestro verdadero mediador ante Dios. Si fuese un humano cualquiera, eso quiere decir que esta persona vendría con pecado al mundo. Y él debería morir, ¿por qué? Por su pecado. Él debería morir por su pecado, debía ser condenado por su pecado y tendría que pagar por su pecado. No podía salvar a otras personas. Debía ser alguien sin pecado y al mismo tiempo con la capacidad de poder absorber la justa ira de Dios, para poder decir, les perdono a ustedes su deuda, porque yo la pago. Debía ser alguien capaz para aceptar y poder recibir y aplastar, recibir la justa ira de Dios, ser aplastado por la justa ira de Dios. No podía un ser humano cualquiera. Dios mismo es el que es capaz de poder recibir la ira misma suya sobre sí. Y por eso, claramente, el Salvador es divino y al mismo tiempo naturaleza humana para poder representar a la humanidad y ser ese segundo Adán para traer salvación y recibir sobre su cuerpo la ira de Dios. Mis amados hermanos, así que Jesús, el Hijo de Dios, fue sin pecado, igual en perfección divina al Padre. Él es el único apto para vencer la muerte y salvar del pecado, porque Dios no puede morir jamás. De la misma manera es indispensable que Jesús sea como nosotros para que Él pueda representarnos totalmente delante de su Padre, delante de Dios. Y por eso Jesús tiene dos naturalezas: la divina, que siempre ha tenido, igual al Padre, pero adquirió en la encarnación una naturaleza humana y tuvo un cuerpo como el de nosotros, sin pecado, y sufrió lo que sufrimos aquí hoy, y tuvo sed, y tuvo hambre, y tuvo dolor, y tuvo fatiga. Jesús vivió la vida perfecta, mis hermanos, que nadie pudo vivir. Jesús se sometió a todos los mandatos de Dios, cosa que nadie pudo hacer, porque desde que Adán pecó, todos son pecadores. Él nunca pecó, Él nunca cometió ningún pecado. El único perfecto ser que haya existido acá en la tierra es Jesucristo. En 1 de Pedro 2:22, el apóstol Pedro lo resume así, diciendo acerca de Cristo, el cual no hizo pecado ni qué, ni se halló engaño en qué, en su boca. En Él no se halló engaño, en Él no hubo pecado, porque es Dios encarnado. En Él jamás puede haber maldad, en Él jamás puede haber pecado. Así que, mis amados hermanos, la persona de Cristo, Él es el Dios encarnado y vivió la vida perfecta. Pero una segunda verdad que encontramos en Cristo y que la Escritura muestra en Cristo es la muerte. Cristo se encarnó, vivió una vida perfecta, ¿verdad? Pero al final Él muere, la muerte de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué murió Cristo? Si ya hemos considerado que Él no cometió ningún pecado. La muerte es el resultado del pecado. La muerte es la consecuencia, ¿por causa de qué? Por causa del pecado. Entonces, ¿por qué Cristo murió si Él no cometió pecado jamás? No debía morir, porque solo los que han pecado merecen morir. Merecen experimentar las tres muertes: espiritual, física y eterna. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Y quiero llevarles a que consideremos algunas verdades acerca de lo que se anunciaba acerca del propósito de la venida de Cristo al mundo.
Y una de esas verdades está en Mateo capítulo 1, 21, cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús a José. Y dice en San Mateo 1, 21, busquen allí conmigo, todos estamos activos. Mateo capítulo 1, versículo 21, y ya lo estudiábamos anteriormente, y dice versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque Él, la palabra Él salvará, Él es el único, Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ese es el propósito principal de la venida de Cristo al mundo, salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Y también encontramos en 1 Juan 1, en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista es el pregonero de Jesucristo, del Rey, y ve lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús. San Juan 1, 29. San Juan 1, 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dice el versículo, mis hermanos? He aquí el Cordero ¿de quién? De Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. ¿Qué dijo Juan acerca de Jesucristo? ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca de la misión de Cristo? Al ver a Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora, esto nos lleva a que veamos en el Antiguo Testamento qué significaba el Cordero, para qué eran utilizados los corderos. Y claramente el propósito era expiación. Una persona pecaba contra Dios y debía llevar su cordero allí, un cordero sin defecto, llevarlo allí ante la presencia de Dios en el tabernáculo, confesar sus pecados allí, poniendo sus manos sobre el cordero moría en lugar de esa persona, ¿verdad? La sangre era llevada al altar y Dios declaraba a esta persona pecador, lo declaraba sin pecado, inocente. De modo que ese cordero era el instrumento allí para poder el hombre recibir el perdón. Dios castigaba a ese cordero en lugar del pecador. El pecador merecía morir por su pecado, pero Dios le quitaba la vida al cordero en lugar de ese pecador. De modo que ese cordero llegaba a ser el sustituto del pecador. Y cuando Juan el Bautista dice acerca de Jesús, he aquí el Cordero de Dios, está pensando en ese Cordero que era inmolado o sacrificado, y dice a continuación que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. De modo que eso nos muestra la obra de Cristo sería quitar el pecado del mundo. Y aquí vemos que sería ese Cordero, sería el Cordero, aquel Cordero que estaba representando a Jesucristo en el Antiguo Testamento, en todos los sacrificios ceremoniales. Allí ahora se iba a cumplir en Cristo. Pero la pregunta también es, ¿qué dijo Jesús acerca de su muerte? Porque eso nos da un mensaje mayor en Marcos 10:45. En Marcos 10:45. Y ve lo que dice acá. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate. ¿Por qué? Por muchos. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Yo vine a dar ¿qué? Mi vida, a dar su vida en rescate. ¿Por qué? Rescate por mucho. La palabra rescate tiene que ver con la redención. Redención es el pago que se pagaba por un esclavo, por la vida de otra persona. De modo que lo que Jesús está diciendo es, mi vida será puesta por otros. Daré mi vida para rescatar y salvar a muchos. Él está hablando de que su muerte claramente sería no por causa de sus pecados, porque nunca cometió pecado, ¿verdad? Sino sería por el pecado de muchos. Él estaba sustituyendo a pecadores allí en la cruz. Él estaba recibiendo sobre sí el castigo, la ira de Dios que pecadores debían recibir. De modo que Cristo no murió porque Él hubiese cometido algo para que Él mereciera tal cosa. Su muerte fue una obra de sustitución. La muerte de Cristo fue un lugar de reemplazo. Él estaba tomando el lugar
lugar de pecadores. Cuando Cristo murió no estaba siendo castigado por sus pecados, debido a que nunca había pecado. Más bien era castigado por los pecados de su pueblo. Mientras colgaba en el madero, Jesús cargó todo el peso tan horrible del pecado. Toda rebelión, toda desobediencia, todo pecado que estaba cayendo sobre Cristo, fue colocado sobre Cristo, y la justa ira de Dios estaba cayendo sobre Cristo. Es por esa la causa que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque en ese preciso instante la justa ira de Dios estaba cayendo sobre él. Estaba siendo castigado. Dios es justo, Dios es santo, y Dios no puede dejar impune el pecado. Y allí está castigando a Jesucristo. Jehová quiso quebrantarlo, dice Isaías. Él cargó en él el pecado de todos nosotros. Y es por eso que Jesús murió, porque su Padre es un Padre santo, justo. Y como leíamos, Él limpio de ojos para ver el mal. En Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Y por eso en ese instante se le fue a dar la espalda a Jesucristo, debido a la ira de Dios. Dios el Padre vio a su Hijo en ese instante como un pecador. Como un pecador. Y derramó sobre Él la justa ira. Y por eso Él fue aplastado por la ira de Dios. Y por eso Él murió. Y cuando Él dijo: consumado es, toda la copa de la ira ha sido tomada. Esa es la copa que Jesús está refiriendo en el huerto de Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la respuesta es: no es posible, no hay otro medio de salvación. Por eso, mis amados hermanos, no hay otro medio de salvación sino solamente Cristo. Porque la copa nadie más pudo tomarla. Solo Cristo pudo tomarla y pudo decir al final: consumado es, terminado es. La pena está pagada, la condenación está pagada. Por eso Jesús es el Salvador. Mateo escribió, mientras que esto pasaba, que hubieron tinieblas sobre la tierra, porque el juicio de Dios estaba cayendo, la ira de Dios estaba cayendo sobre Cristo, mientras que Él colgaba allí y moría en nuestro lugar, en lugar de muchos. De esto escribió Isaías muchísimos años antes. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre el Mesías, sobre Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, todos nos corrompimos. Mas Jehová cargó en Él el pecado ¿de qué? De todos nosotros, de modo que por eso Cristo fue crucificado. La cruz representaba maldición, era la pena de que quebrantaba la ley de Dios. Maldito todo aquel que no permaneciere en las obras, en las cosas escritas en el libro de la ley. Y Jesús hizo maldición para poder ser el Salvador. Eso significa que nosotros éramos que debíamos estar allí, recibir la justa ira de Dios, pero Dios nos dio a su Hijo. Jesús se ofreció voluntariamente. Eran nuestras transgresiones las que debían ser castigadas en nosotros mismos, pero Dios las castigó en Cristo para que podamos tener esperanza de salvación, para que podamos tener esperanza de salvación. Mis hermanos, Dios debía cobrar el pecado para seguir siendo justo. Dios debía cobrar el pecado para seguir siendo justo, para seguir siendo santo. Y el sacrificio de Cristo es el único medio para Dios poder mostrar misericordia, gracia y seguir siendo un Dios santo, un Dios justo. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por pecadores, de acuerdo a ese propósito eterno de Dios. Y esa última verdad acerca de Cristo es que primero, la persona de Cristo, lo que Él es. Segundo, la muerte de Cristo en sustitución. Y en tercer lugar, la resurrección de Cristo. Aquel que murió también resucitó. ¿Y qué significa eso que resucitó? ¿O qué significado tiene la resurrección de Cristo? Mis hermanos, en primer lugar, eso nos muestra que la deuda que estaba pendiente fue cancelada. Que la deuda que estaba pendiente fue cancelada. Si Jesús resucita de los muertos, es porque consiguió pagar la deuda.
Porque si él no hubiera podido conseguir pagar la deuda, debía estar aún todavía en la tumba. Y pasar la eternidad en la tumba, pasar la eternidad recibiendo el juicio de Dios. Pero si él se levanta de los muertos es porque ha pagado la deuda. El pecador que tenga que pagar por su pecado tendrá que pasar la eternidad en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque nunca podrá pagar por su pecado. Pero Cristo lo pagó. La resurrección demuestra que la deuda es cancelada. Y también demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Dios se complació en ese sacrificio como suficiente para aplacar su ira. Y Jesús ascendió a los cielos para ser el representante y aquel sacerdote que intercede a favor de su pueblo, a favor de todos los creyentes, a favor de todos los que en Él han creído, han confiado, y Él regresará por segunda vez para juzgar y tomar a todos los que han sido salvos por su sangre. Jesús está hoy sentado con todo su esplendor a la diestra de su Padre en el cielo, reinando como el Rey del universo e intercediendo a favor de su pueblo, como lo hacía el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Pero vendrá por segunda vez a recoger los frutos de su sacrificio, de su muerte. Y bien, mis amados hermanos, este Cristo es el Salvador. Por eso digo los apóstoles, en ninguna otra hay salvación, porque Él es el único capacitado para poder ser su Salvador. Dios encarnado, vida perfecta, muerte por sustitución, sustituyéndonos, resurrección, evidencia de pago, certificado de pago, paz y salud, intercesor en el cielo. Por eso no hay otro como Él. Pero para finalizar, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos recibir claramente los beneficios de la cruz, lo que Cristo consiguió en la cruz? Y vamos a considerar dos verdades. ¿Cuál debe ser la respuesta del hombre pecador? Y hay dos verdades y dos mandatos de Dios al pecador. Primero de ellos es que debe haber fe en Cristo. Y segunda verdad, arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Esto lo vemos en la predicación de Cristo. Jesús, predicando en Marcos 1:15, dice: diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y ¿qué? Y creed en ¿qué? En el Evangelio. Arrepentidos y crean en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? La buena noticia es acerca de ¿quién? De Cristo y su obra. De la persona de Cristo y su obra. De la persona de Cristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Dos mandatos. Arrepiéntase y creen en el Evangelio, creen en Jesucristo, confíen en Él. En Hechos capítulo 20, versículo 20, Pablo está resumiendo la predicación. Y dice el apóstol Pablo allí, vayan conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 20. Pablo dice allí: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. ¿Para qué? Para con Dios. Ahí está el primero, arrepentimiento para con Dios, o viceversa. A veces aparece primero fe, después arrepentimiento. Dice y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Dios ordena a los hombres, a toda criatura, a todo ser humano, porque todos han pecado. Dios ordena a los hombres que se arrepientan de sus pecados y que confíen únicamente en la persona de Cristo y su obra para salvación. Ese mandato de Dios. Dijo Pablo, Dios manda en todo lugar a todas las personas que se arrepientan. Arrepentimiento y confianza únicamente en Cristo para la salvación. Es el mandamiento de Dios. ¿Qué es tener fe en Jesucristo? Porque quizás
¿Qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es creer en Él? La fe en Jesucristo es una dependencia de Él. Una confianza sólida como una roca fundamentada en la promesa y la verdad de que Jesús vino a salvar a pecadores. Es una confianza sólida, fuerte, en lo que Cristo hizo como el único medio de salvación para nosotros. Como la única esperanza de salvación para nosotros. Una confianza plena en que no mis obras, no nada que pueda hacer puede salvarme. Eso es lo que Cristo hizo hace más de 2000 años. Mi única esperanza, Cristo. Mi única esperanza es Salvador, Cristo. Solo Él. Una completa certeza y seguridad. Y una dependencia únicamente en Jesucristo, en su sacrificio. Es tener fe en Jesús. Es invocar su nombre. Debido a que creemos que Él es el único que puede salvarnos, esa fe nos llevará a Él en confesión, en humillación. Nos llevará, como dice Romanos, invocar el nombre del Señor. Invocar su nombre. Decirle, como digo Pedro, Señor, sálvame que perezco. He oído que tú eres el único Salvador. Así que aquí estoy a tus pies. Sálvame, líbrame, perdóname. No puedo escapar por mí mismo. No puedo escapar del juicio de Dios, de la ira de Dios. No puedo reconciliarme con Dios por mí mismo. Tu muerte, solo tú podrás salvarme, Señor Jesús. Una convicción plena en su sacrificio. Y una renuncia absoluta a toda confianza fuera de Cristo para la salvación. Una renuncia a toda confianza fuera de Cristo para la salvación. Así que si tú confiabas en que tu obediencia a la ley de Dios era el medio para tu salvación, tú vas a decir, no, tú, Jesús, es mi Salvador, Él mi Salvador. Si pensabas que tus buenas obras eran los medios de salvación, no. Tú, Jesús, mi Salvador, tú eres, tu sacrificio, tu muerte, tu resurrección, es mi única esperanza, es mi única alternativa, es mi única. Y eso es lo que nos muestran las Escrituras en muchas partes. Y al confiar en Cristo únicamente, Dios nos declara delante de Él justos, sin mancha y sin pecado. Porque por la fe en Cristo somos unidos a Él. Y lo que es de Jesús pasa a ser nuestro. Y lo que es nuestro pasa a ser de Cristo. Hay una transacción. Y eso se llama justificación. Somos justificados por la gracia, por la fe en Jesús. Al confiar en Cristo, el hombre declarado inocente. Es declarado inocente delante de Dios. Solo por la fe en Jesucristo. La confianza únicamente en Él. Así que es fe en Cristo. Solo por la fe. Las religiones del día de hoy rechazan esa verdad. Y claramente aseguran que la salvación es obtenida mediante esfuerzos morales, por obras, por un balance positivo, que el positivo sea mayor que el negativo, que las buenas obras sean mayores que las malas obras para la salvación. Pero claramente no es eso lo que dice la verdad de Dios. Es que solo por la fe en Jesucristo, solamente dependiendo únicamente en este glorioso Salvador, es que el hombre podrá ser salvo. Porque solamente Él ha sido dado para salvación. Solamente Él puede salvarnos. Por eso, le repito, Pedro decía, en ningún otro hay salvación. Judíos, no confíen en que guardar la ley es el medio de salvación. No. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Solo en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo bajo los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, y en Él es que debemos confiar plenamente y seremos salvos. Y somos salvos. La otra segunda verdad es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Está en Marcos 1:15. Y es creer en el Evangelio. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, mis hermanos? Esa es la otra parte o la otra cara de la moneda, como también se ha llamado. La primera es fe, segundo arrepentimiento, es volverse del pecado, es odiar el pecado, es decidir olvidarlo con la ayuda de Dios y volvernos a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con volvernos del pecado.
odiar el pecado, saber que por causa del pecado Dios castigó a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo vamos a amar aquello que le costó la muerte a Cristo? Un odio por el pecado, así como Dios odia el pecado. Es un llamado a que respondamos también de esa manera, arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado y volviéndonos a Dios, aplicando y practicando ahora la justicia, renunciando a todo aquello que se opone a Dios, una renuncia, un dolor por nuestro pecado y una renuncia a todo aquello que se opone al carácter santo de Dios. Si yo voy de aquí a Socorro y digo me arrepiento a la mitad del camino, una evidencia de que me he arrepentido es que me regreso. No continúo porque me he arrepentido. Me vuelvo. Palabra arrepentir tiene que ver con volverse a Dios, dar un giro claramente de su camino malo y pecaminoso, de modo que Dios demanda arrepentimiento y fe, una dependencia únicamente en Cristo para salvación, en su obra, en su muerte, en su resurrección, en su vida perfecta, y arrepentimiento, que el hombre se vuelva, se aparte de su mal camino y confíe únicamente en Cristo. De modo, mis amados hermanos, que hemos considerado el carácter de Dios, santo, justo, Dios de indignación, Dios de ira, que la humanidad ha pecado contra Dios y está bajo la ira de Dios, pero que Dios ha intervenido en la persona de Cristo, siendo Él el único Salvador por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección, como sustituto para nuestra salvación. Y que la manera como debemos responder, y como todo ser humano debe responder a esta buena noticia acerca de Cristo como Salvador, es en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Cristo para la salvación, renunciando a toda confianza en sí mismo o externa de Cristo, apartada de Cristo, y aferrándose únicamente al manto de Cristo, como aquella mujer que estaba plenamente convencida y dependiendo de que su sanación únicamente dependía de Cristo. Y allí cuando ella tocó el borde de su manto fue salva. Y arrepentimiento, volviéndonos del pecado a Dios, a la justicia. Hermanos, y quiero terminar con este comentario que alguien escribía acerca de lo que pasará al final cuando estemos delante de Dios. Y presten atención a este comentario. Cuando usted esté delante de Dios en el juicio, me pregunto, ¿qué propones hacer o decir para convencer a Dios para que lo cuente por justo o le admita en su reino lleno de bendiciones? ¿Qué piensas hacer en el día que estés allí en el juicio? Dice a continuación, ¿qué obra buena o actitud buena o piadosa sacará de su bolsillo para impresionar a Dios? ¿Qué acción buena, qué actitud piadosa sacará de su bolsillo para impresionar a Dios? ¿Acaso le mostrará cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿O le mostrará acerca de cómo trabajó en su vida o en su familia? Quizá le mostrará los pensamientos sin mancha que ha tenido, o el hecho de que no ha cometido ningún pecado atroz ante sus propios ojos. Me pregunto, ¿qué es lo que sostendrás en tus manos mientras dice, Dios, justifícame a cuenta de esto que he hecho? Ahora dice a continuación del comentario, le voy a decir lo que hará todo cristiano que tiene puesta su fe solamente en Cristo por la gracia de Dios. Le repito, le voy a decir lo que hará todo cristiano verdadero que tiene su confianza y su esperanza únicamente en Cristo, puesta su fe solamente en Cristo por la gracia de Dios. ¿Qué va a decir verdadero cristiano? Simplemente y calladamente apuntará a Jesús. Simplemente y calladamente va a apuntar, va a señalar a Jesús. Y esta será su plegaria. Esta será su plegaria. ¿Cuál? Oh Dios,
no busques ninguna justicia propia en mi vida. Mira a tu hijo, mira a tu hijo. Tenme por justo, no por algo que yo haya hecho o algo que yo sea, sino por él. Él vivió la vida que yo debía haber vivido. Él murió la muerte que yo merecía. He renunciado a todo lo demás y mi plegaria es solamente Él. Justifícame, oh Dios, a causa de Jesús. Justifícame, oh Dios, a causa de tu Hijo. Justifícame, oh Dios, a causa de Jesucristo. Y esa será la plegaria de todo verdadero creyente que ha puesto su fe únicamente en Cristo para la salvación. Una completa renuncia a todo fuera de Cristo. Y su única esperanza para ser declarado santo y justo es Jesucristo. Para poder pertenecer al cielo es Jesucristo. No es porque quizás vivió una vida piadosa aquí. No es porque quizás hizo cosas buenas aquí. Algunas cosas buenas. No. Es por Cristo. Porque Él murió. Porque Él pagó tu condena. Porque Él pagó tu condena. Saben, mis amados, estamos como cuando tenemos una deuda en el banco. Debemos pagarla. Tenemos la obligación, debemos pagar la cuenta. Tenemos que pagar esa deuda. Pero debido a que no somos capaces de pagar esa deuda, Dios nos ha asignado un fiador. Un fiador. El fiador está para si la persona que ha adquirido esa deuda es incapaz de pagar esa deuda, entonces el fiador tendrá que pagar. Dios nos dio a Cristo como ese fiador para que Él pagara la deuda que teníamos, que nosotros no podíamos pagar y salirnos de allí fácilmente. Debemos pasar la eternidad pagando la deuda, pero Dios nos dio a Cristo como ese fiador para que Él pagara voluntariamente, ¿verdad? Yo sé que los fiadores que han tenido que pagar deudas aquí terrenales nunca lo han hecho con buena voluntad, lo han hecho con rencor, con tristeza, con odio. Pero Jesús dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Él es el fiador voluntario, amoroso, que pagó voluntariamente por amor. De modo que la esperanza nuestra está en el fiador, está en Cristo. Está en ese fiador que nos ha sido asignado, que ha pagado nuestra condena y nos ha dado de su justicia, nos ha imputado a nuestra cuenta su vida perfecta, nos ha colocado ese saldo en nuestra cuenta. Es Cristo Jesús. Así que si no le has recibido y si no has recibido la gracia de la salvación, el llamado es a que te arrepientas de tus pecados y que confíes únicamente en Cristo. Y si ya has sido salvo, recuerdes una y otra vez que no es por lo que tú has hecho ni por lo que tú vas a hacer, sino por lo que Cristo hizo ya hace más de 2000 años, que tú puedes tener paz con Dios, que tú puedes y tendrás acceso al cielo y tienes vida eterna. Es por Cristo, es por Él, es el Evangelio de salvación. Oremos. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te agradecemos por tu amor inefable, por tu gracia inefable, porque en la cruz tú desplegaste toda tu gloria, tú nos mostraste tu justicia, tu santidad y tu amor, tu ira también, tu misericordia también, tu gracia también. Gracias porque no podríamos nosotros escapar. Merecemos la condenación por nuestro pecado, la justa ira de Dios por nuestro pecado, pero tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo para que Él sea nuestro Redentor, para que Él pagase por nuestras rebeliones, cargase sobre Él el pecado de todos nosotros, de todos los que se arrepentirán y creerán en Jesucristo, de todos aquellos. Gracias, Señor, porque solo en Él hay salvación. Por eso solamente en Cristo está mi salvación. Él es la fuerza, Él es mi canción, solo Él es el Salvador, solo Él es el Redentor. Oh, gracias, Padre. Te damos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar terminando con un cántico ya para despedirnos. Y vamos a entonar ese cántico que dice...